Deuteronomio 13. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ok, entonces encontramos algo muy interesante en este capítulo, muy interesante. Recordemos que este pasaje forma parte de las leyes dadas a Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y les está advirtiendo Dios que el gran peligro no era tanto militar, no era tanto el peligro de que se iban a encontrar con gigantes, con ciudades amuralladas, con gente fuerte y violenta, más poderosa que ellos. El gran peligro, más que militar, era espiritual. Ese es el peligro. El peligro en nuestras vidas no es la economía, no es tanto la inseguridad y todo lo que vivimos alrededor. El mayor peligro es apartarnos del Dios verdadero para seguir a dioses falsos, ¿no? Que le podemos seguir llamando Jehová, así como el pueblo llamó al becerro de oro Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Ese es el gran engaño. Podemos estar teniendo otros dioses y seguir pensando que tenemos la bendición de Dios y que estamos con Dios. Ese es el gran peligro que tenemos que tener cuidado. Y aquí, en este contexto, se le da advertencia al pueblo de que se van a poder encontrar con soñadores de sueños y que van a tener la capacidad de anunciar señales o prodigios, o sea, que van a tener poder milagroso, que te van a decir algo y milagrosamente se va a cumplir. Vas a decir, mira, lo que me dijo pasó, lo que soñó sucedió, o lo que profetizó sucedió, ¿no? Y Dios en su soberanía va a permitir que se levanten personas que van a hablar cosas y hacer cosas poderosas, milagrosas, hablar cosas que a lo mejor se cumplen, pero no son de Dios. Porque el criterio para determinar que alguien es siervo de Dios no es el milagro. Eso es bien importante. El criterio para determinar que una persona verdaderamente es siervo de Dios no es el milagro, no es lo que puedan hacer, sino es la fidelidad a la palabra de Dios, ¿sí? Es que prediquen y vivan fielmente en obediencia a lo que Dios dice. Esa es la prueba. Entonces, no nos dejemos engañar por personas que profetizan y se cumple, o te disciernen que tienes tal enfermedad o que pasó esto en tu vida y oran por ti y sanas, etc. Eso no garantiza que esa persona es verdadero hijo y siervo de Dios. No todo lo sobrenatural viene de Dios. No todo lo sobrenatural viene de Dios. También el enemigo de Dios tiene poder sobrenatural. Obviamente, jamás al nivel de Dios, porque Satanás es un ser creado. Dios lo creó. Dios no es un ser creado, Él es todopoderoso, pero el enemigo de Dios también tiene poder. Y recordemos en Egipto, cuando Moisés mostró las señales ante el faraón, Faraón le pidió a sus hechiceros y las primeras las imitaron. Entonces Satanás tiene poder.
Así que tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Este pasaje nos insiste en seguir, temer, obedecer y servir a Jehová. Eso es lo que nos protege de la idolatría. Fíjense, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Para protegernos de caer, para protegernos de ser engañados, el camino es ir en pos de Jehová, es seguirlo, es caminar pegado a Dios, es caminar estudiando la palabra en oración, congregándonos, hambrientos, sedientos, temiendo a Dios, obedeciéndole, escuchando su voz en oración, sirviéndole en todas las áreas en las que Él nos dirija. Esa es la forma. Si vivimos una vida fría, lo más seguro es que estamos en un gran peligro de ser engañados. Y vemos el juicio de Dios. Dice: tal profeta soñador tiene que ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y trató de apartarte del camino. Esa era la forma de quitar el mal. Si no quitaba Dios el mal, si no desarraigaba el mal es como una peste, como una pandemia que se esparce. Entonces, por eso Dios daba este juicio contra el falso profeta. Entonces, hoy ya no vivimos bajo esta ley civil de Israel, ¿no? De matar a los falsos profetas. Pero el mismo principio permanece. No todo líder espiritual que hace milagros es de Dios. Aún Jesús mismo advirtió que se levantarían falsos cristos y falsos profetas y harían grandes señales y prodigios. Vamos a ver algunos versículos porque creo que es importante. Si fuera fácil detectarlos, pues nadie caería, pero hay algunos que se camuflajean bien y es difícil detectarlos, por eso necesitamos que Dios nos dé ese discernimiento. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces vemos gente que profetizaba, que echaba fuera demonios, que hacían muchísimos milagros y no estaban con Dios, ¿no? Y aún una advertencia todavía más fuerte. Vamos a Mateo 24 para recordar este tan conocido versículo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y fíjense, dice: y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, va a ser tal el engaño, van a parecer tan reales que existe una gran probabilidad de que pueda ser engañada a las personas, ¿no? Entonces, es bien importante estar alertas, es un tema no confiar en nuestra propia prudencia. No todo lo que se ve bien, no todo lo que se siente bien es de Dios. No todo lo que se escucha bien es de Dios. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, hay muchos. Por eso dice: amados, no creáis a todo espíritu. No creamos todo lo que escuchamos. El problema es que escuchamos más de lo que leemos la Biblia y de lo que pasamos tiempo con Dios. Ese es el gran problema, que no pasamos suficiente tiempo en nuestra relación con Dios y escudriñando las Escrituras. Vamos a ver un último versículo referente a este tema. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, aún alguien que conociste, que parecía andar por el camino de la verdad, que te enseñaba con la palabra de Dios, de repente se desvía, de repente empieza a enseñar cosas que no están en la Biblia, dice Dios:
sea anatema, o sea, sea maldito, o inclusive un ángel viene y te da otra cosa que no es bíblica, tal sea maldito, ¿no? Hay una creencia por todo el mundo, una religión o una secta, que basa su enseñanza en lo que un ángel le dijo a un hombre llamado Joseph Smith, ¿no? Estoy hablando de los mormones, que un ángel, un tal Ángel Moroni le reveló lo que está escrito en el libro del Mormón. Aquí es un ejemplo, cuando viene un ángel y te revela algo nuevo, aguas, es peligrosísimo esto. Y es lo que dice la palabra de Dios, o sea, no lo vas a matar, pero el tal sea maldito, o sea, apártate de esa persona, no huye de cualquier persona que no enseñe ni viva la palabra de Dios. Es lo que nos está advirtiendo aquí el Señor. Entonces, esto fue antes de entrar a la tierra prometida, les dio esta advertencia, una advertencia que sigue siendo importante para nosotros, ya que como leímos, han salido muchos falsos profetas. Luego dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra, el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Qué fuertes están estas enseñanzas. Aquí está diciendo Dios, primero empezó a hablar de un profeta, un soñador o etcétera. Ahora pasa a alguien cercano a ti, tan cercano como un hermano, tu madre, un amigo íntimo, tu cónyuge, la gente que más amas, la gente que más confías, la gente que más cercana, que más valoras. Puede ser que alguno de ellos te esté jalando, te esté incitando a irte en contra de Dios, a alejarte de tu fidelidad a Dios. Qué tremendo cuando esto sucede. Lo que Dios nos está enseñando es que el amor de Dios debe estar, o el amor a Dios, perdón, debe estar por encima de los lazos familiares o de amistad más cercanos. El amor a Dios está encima de la persona que más amas, aún sea tu cónyuge, de tu mejor amigo, de tu madre, de tu padre. El amor a Dios está arriba de todo eso, es primero que todo eso. Entonces, está diciendo, cuando estas personas te inciten a apartarte de Dios, a hacer otras cosas que tú sabes que no agradan a Dios, a irte al mundo que te dice no tiene nada de malo, ven y haz esto, haz el otro, pero tú sabes en tu corazón que Dios te ha llamado a santidad y a comunión. Dice aquí, no le consentirás ni le prestarás oído en el versículo 8, ni le prestarás oído, o sea, ni siquiera lo oigas, ni siquiera dejas que te convenza. Dios te está diciendo, ni siquiera lo escuches, porque luego caemos como Eva. Eva escuchó a la serpiente y fue engañada. A veces desde ahí está el problema en que escuchamos. No escuches, no escuches, ni tengas compasión, o sea, ni misericordia. Ay, no, pobrecito, es que es mi mamá o es mi papá. Me da mucha pena, es mi mejor amigo y él quiere y va a ir solo y me da pena decirle que no. No tendrás de él misericordia, no lo vas a encubrir, no le vas a prestar oído. Y el juicio era muerte por lapidación. Entonces,
la primera persona que era tentada, ella era que debería empezar a ejecutar la sentencia. O sea, la persona, fíjate, nada más no era nada más no escucharlo, sino que aunque fuera tu propio hijo, qué fuerte, fuera tu propia madre, aunque fuera tu propia madre que te dijera, ven, vamos por este camino, no solamente era no oírla, sino matarla físicamente. ¡Qué tremendo! Esto demostraba su lealtad a Dios y que su lealtad estaba encima de todo sentimiento personal. Entonces esto que hacían, y luego dice después de todo, con todo el pueblo, le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios. Esto lo hacía Dios para que la gente viera, todo Israel viera y temiera y no se atrevieran a hacer cosa semejante, ¿no? Para que no se atrevieran a hacer cosa semejante. El castigo contra el pecado de alguna forma es preventivo, porque entonces la gente pensaba antes de hacer algo de esa manera. Y de la misma manera, hoy no aplicamos esta ley civil de Israel, no agarramos y vamos a matar a alguien porque nos quiere apartar de Dios. No es aplicable en nuestros días, pero el principio es el mismo. La lealtad a Dios está por encima de todo. Vamos a ver Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El discipulado al que Dios nos llama porque nos manda a ser sus discípulos, implica que nuestra lealtad a Cristo es mayor que cualquier relación humana. Entonces, si algún ser querido nos anima a apartarnos de Dios, debemos resistir con firmeza, no con violencia, pero con firmeza. Entonces, el juicio en el Antiguo Testamento era físico, era lapidación. En el Nuevo Testamento habla de separación espiritual, de apartarnos del pecado, de cortar con todas las influencias que nos llevan a la idolatría. Vamos a 2 de Corintios 6, 14 al 18, que nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, este pasaje de Deuteronomio nos confronta con algo muy tremendo. ¿Qué pesa más en nuestra vida? ¿Qué nos importa más? ¿El amor y la aprobación de nuestros seres queridos o nuestra fidelidad a Dios? O nuestra fidelidad a Dios. Entonces, la verdadera libertad está en elegir a Dios, aunque eso signifique decirle que no a personas que amamos. Entonces, eso es muy importante. Hay personas que le dan prioridad a sus hijos, a su cónyuge, a sus amigos que a Dios. Dejan compromisos con Dios importantes por estar con su familia, por atender a su familia, y siempre termina Dios como en segundo lugar, en segundo o tercero lugar. Entonces no quiere decir, tampoco también sería incongruente de abandonar al esposo o a la esposa, ¿no? Porque una cosa es
Dios y otra cosa la iglesia. Sí tiene una relación, pero no puede decir a alguien que está todo el día buscando a Dios y por eso no trabaja o no tiene la casa arreglada o nunca pasa tiempo con su esposo. O sea, esos son extremos que no son sanos, ¿no? Pero yo creo que cada quien debemos meditar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele realmente cómo está nuestra fidelidad, cómo califica Dios nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios. Creo que para muchos podría ser más difícil esto segundo que el engaño de los soñadores, ¿no? O sea, los dos son difíciles porque el engaño no nos damos cuenta, es muy sutil, es muy sutil. Y hay gente que escucha esto y todavía piensan que son tan sabios que lo van a darse cuenta. No, es un engaño bien, bien sutil, que llega a tener un 90%, 95% de verdad, pero el veneno está en el 5% de mentira. Pero también esto, qué tremendo que tu propia familia, que la gente más íntima a ti, te aparte de Dios o los pongas en primer lugar. Los pongas en primer lugar antes que tu compromiso con Dios, con las cosas de Dios, con las cosas santas. Entonces, yo creo que aquí el único que puede es escudriñar nuestro corazón de cada uno, pues es Dios. Bueno, entonces vamos a seguir. Dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre. Nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Y aquí viene un tercer caso, ¿no? Ya vimos, cuando se levanta un falso profeta, un soñador. Cuando alguien muy querido a ti te quiera desviar del camino, ahora viene el caso en que un grupo de personas del mismo pueblo de Dios estén jalando a la gente, jalando a los mismos judíos, jalando a las mismas gentes de las tribus a apartarse de Dios, ¿sí? Que se levanten personas que están en medio de ti, que se dicen cristianos, eso lo podríamos aplicar en nuestra época, ¿no? Que están en tu congregación, que de ahí salieron, pero empiecen a jalarte a hacer cosas que van en contra de Dios o desviarte de la verdad, desviarte de lo que Dios pide. Tienes que tener mucho cuidado. En este caso, cuando alguna persona del pueblo de Israel o un grupo de personas del pueblo de Israel empezaban a tratar de convencer a gente del pueblo de Dios a desviarse, dice, lo que tienes que hacer es, tienes que investigar, tienes que buscar, tienes que preguntar con diligencia, tienes que investigar con diligencia. Y si esto se comprueba, entonces esos moradores, aunque fueran hebreos, aunque fueran del pueblo de Dios, tenían que morir como iban a morir los paganos de las otras naciones. O sea, Dios es un Dios justo. Así como castigó y sacó a los pecadores rebeldes y paganos de esas ciudades porque no quisieron obedecer a Dios, porque se desviaron, también a su propio pueblo tenían que destruirlos, tenían que matarlos hasta sus ganados. Y todo el botín, dice, vas a juntar en medio de la plaza y lo vas a consumir, hasta el botín. Todo tenía que ser destruido como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre y nunca más será edificada. Aunque podría parecer como una pérdida para el pueblo de Dios, o sea, que se perdiera esa ciudad, que se perdiera esa gente, es más pérdida no ser fiel a Dios. Eso es más pérdida. Eso es más pérdida que
acabar con estas personas que son rebeldes en contra de Dios, porque si no lo hacían, entonces esa maldad se esparce, todo el mundo se infecta de ese pecado. Entonces dice aquí, y no se pegará a tu mano nada del anatema. Recordemos que la palabra anatema en hebreo es jerem. ¿Sí? En hebreo es jerem. Su raíz significa dedicar, consagrar, apartar totalmente para Dios. Dependiendo del contexto puede significar dos cosas, algo dedicado a Dios como ofrenda irrevocable o algo destinado a la destrucción porque ya no puede usarse para fines humanos. Entonces es una palabra interesante porque en el hebreo es jerem, pero puede significar maldición cuando algo Dios lo destina a la destrucción, como anatema, como maldición, pero la misma palabra a veces puede significar consagración. ¿Y cuándo es? Cuando algo se ha dedicado a Dios, como un voto, ¿no? Alguien se dedicó a Dios como un voto para vivir para Dios toda su vida, o dedicó su casa o su propiedad como un voto para que fuese usado para Dios toda su vida. Eso era la misma palabra jerem. Entonces se podía usar para algo consagrado a Dios o como algo destinado a la destrucción. Ya lo habíamos visto en algunos otros capítulos en Números. En hebreo es jerem y en el griego, o sea, el hebreo es el Antiguo Testamento. Y en el griego encontramos la palabra anatema. Y aquí está hablando de anatema, o sea, esa ciudad tenía que ser destruida, o sea, esa ciudad tenía que ser destruida, era como un anatema, era como un jerem, era jerem, como aquí dice, un jerem, algo que tenía que ser destruido de todo. Ya hemos aprendido que jerem, al tener estos dos significados, tanto algo que está consagrado absolutamente a Dios para siempre, como algo que está destinado a ser destruido porque es maldito, vemos que eso se aplica en Cristo. Él fue dedicado al Padre, apartado y consagrado para el Padre, pero al mismo tiempo Él fue hecho maldito, ¿no? Y fue destruido, por decirlo así, en su muerte, aunque Él resucitó, por nuestros pecados, porque Él se hizo anatema por nosotros. Entonces, este es importante, eso es importante porque el pecado colectivo es serio, debe tratarse con seriedad. Y Pablo en 1 Corintios 5, cuando trata del pecado en la iglesia, dice, quitad al perverso entre vosotros. Así dice Pablo, quitad al perverso, o sea, del que no se quiere arrepentir. ¿Para qué? Para que no corrompa a toda la comunidad. Hoy, si aplicáramos la Biblia, pues muchos dirían, no hay amor. No, es que el amor también implica obediencia a los mandamientos de Dios. El amor también implica cuidar a que los demás no se corrompan con alguien que se le ha exhortado, se le ha animado al arrepentimiento y sigue teniendo una conducta perversa. Eso es en el Nuevo Testamento. Obviamente, repito, nosotros no podemos aplicar esta ley de ir a matar y esas cosas. Eso era la ley civil para la nación de Israel, pero para nosotros sí debe haber disciplina dentro de la iglesia para evitar que se dañe a los demás hermanos y hermanas. Entonces, aquí estamos, este capítulo básicamente vamos a terminar, el 18, dice, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Este capítulo de Deuteronomio básicamente nos habla de que debemos ser exclusivos para Dios, que no debemos tener otros afectos, no tenemos que tener otros dioses, que Dios demanda el todo de nosotros, que Él sea nuestro único Dios. Este capítulo es de una lealtad exclusiva para Dios. Nos enseña que Dios demanda lealtad absoluta para Dios, ¿no? Entonces, otra cosa que vemos en esto, para resumir, era que Dios quería preservar la santidad del pueblo. Este pueblo fue escogido para ser santo.
nos enseña que la idolatría o desviarnos de la verdad de Dios es una traición, es una alta traición a Dios. También Dios no le gusta el sincretismo. Sincretismo quiere decir la mezcla, que mezclemos la verdad de Dios con otras doctrinas, con otras ideologías, sean como se llamen, parezcan buenas a la humanidad. Dios no quiere el sincretismo, su doctrina es verdad y su palabra es pura y no se debe mezclar ni combinar con otras cosas. Y para terminar solo puedo resumir que ni las señales y milagros impresionantes, ni alguien que sea demasiado elocuente y parezca poderoso, ni tampoco las relaciones más íntimas y personales, ni tampoco la presión de la comunidad, la presión colectiva, nos deben apartar de nuestra fidelidad a Dios. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas.